potencial daño. El concepto de estrés, ¿correcto? Es toda aquella situación, objeto, lo que fuera, cualquier estímulo, que ante la percepción de nuestra mente supone un potencial daño, un potencial riesgo. Y por lo tanto nuestra mente tiene que responder a este estímulo para poder resolverlo, ¿ya? Entonces decimos que nuestra mente se estresa cuando recibe estímulos que demandan de ella una respuesta para preservarse. Entonces, ¿nosotros estamos sometidos constantemente a estrés? Sí, constantemente estamos sometidos a estrés. Es una relación inmediata con el entorno. Entonces, por ejemplo, ahorita, mientras estoy haciendo la clase, yo estoy sometido a varios estreses. Por ejemplo, el tiempo que debo cumplir para no pasarme el tiempo, tampoco para hacerlo muy rápido. Tengo el estrés del ambiente, la temperatura, si está muy alta o está muy baja. Tengo el estrés de las luces, si están muy altas, si están muy bajas. Entonces hay una serie de estresores y eso va subiendo, subiendo, subiendo. Y nuestra mente, en función a lo que conoce, a la cognición de lo que ya sabemos, la experiencia previa, en función a la inteligencia, que es nuestra capacidad para resolver problemas, y en función del estado afectivo, el estado afectivo que tengamos, en función de estos tres criterios, nuestra mente procesa el estrés y emite una respuesta. Un acto, un pensamiento, una emoción, una voluntad, algo emite nuestra mente, constantemente está haciendo eso. Este proceso es reverberante y es del día a día. Entonces, para fines prácticos, el estrés no es per se malo, no es per se malo, porque es un estímulo, ¿ya? Que nosotros siempre lo vamos a tener. Lo malo está cuando la respuesta de nuestra mente es desproporcionada. Entonces, ese estímulo, que era como A, que debía dar una respuesta como A, termina siendo un estímulo como A, pero la respuesta que emite la mente es como una A gigante. Entonces, esto ya es una respuesta anormal al estrés, ¿correcto? Es una respuesta anormal al estrés, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es eso, que nuestra mente tiene la capacidad de responder adecuada o inadecuadamente al estrés. Entonces, cuando una persona tiene miedo a un objeto, ¿correcto? Y ese objeto es proporcional, o sea, el miedo es proporcional al estímulo, entonces no hay problema, está sano. Por ejemplo, ustedes tienen un examen. El examen es el estímulo, porque tienen que aprobarlo, tienen que conseguir una plaza, etc. Y eso les genera a ustedes una reacción mental de estrés. Entonces, si ese estrés, producto del examen, les genera un miedo, y ese es proporcional, entonces decimos, está sano, no hay problema. Pero si ese estímulo del examen les genera un miedo desproporcionado, que no les deja dormir, no paran de pensar en el examen, no pueden hacer otra cosa, tienen inclusive problemas afectivos, entonces ya es desproporcionado. Y ahí sí se vuelve patológico. ¿Entendieron? Correcto. El segundo concepto que debe quedar claro es la ansiedad, ¿correcto? No es lo mismo que miedo, ¿correcto? La ansiedad no es lo mismo que miedo. El miedo es cuando estamos frente a un estímulo real, objetivable, que lo puedo tocar, que lo puedo ver, que está ahí, presente en ese momento. Es algo real. En cambio, la ansiedad es a un estímulo que no es real, es irreal o imaginario o potencial. Entonces, la ansiedad se genera contra algo que no lo veo, que no está en la realidad, o es algo que va a ocurrir en el futuro, o es algo subjetivo que está creado en mi cabeza. ¿Ya? Entonces, esto también quiero que quede claro antes de empezar a hablar de nuestro resumen de ansiedad. Porque si yo le suelto un perro rabioso que está que los corretea, inmediatamente tu cerebro recibe el estímulo, perro que me va a atacar, y tu cerebro responde, tengo que correr por mi vida, porque si no este perro me puede matar. Entonces se activa una respuesta al estrés proporcional a ese daño, y eso, como el perro es real, lo tienes ahí enfrente, ¿cómo crees que se llamará? Miedo. Entonces le tienes miedo al perro, miedo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tú vas a salir a la calle, ya te mordió el perro de chiquito, te traumaste, y vas a salir a la calle y estás pensando, ¿y si en la calle hay un perro? ¿Y si ese perro me empieza a corretear? ¿Y si no tengo dónde escapar con el perro? Entonces, easy, eso ya es algo irreal. Entonces, cuando tu cerebro enfrenta esa situación y genera una respuesta de ansiedad, no sé, una respuesta, no vamos a llamarle ansiedad, una respuesta psíquica a ese pensamiento, entonces ahí sí lo llamamos ansiedad. Esa respuesta psíquica no es miedo, es ansiedad, porque es un objeto irreal potencial en el futuro que no le estás viendo. Entonces, cuando ustedes le digan que tienen miedo al examen, está mal, lo que tienen es ansiedad por el examen. Miedo te va a dar el día que tengas tu examen ahí, que esté frente a ti, ¿ya? Porque es algo real. Entonces, mientras esta ansiedad o miedo sea proporcional al estímulo, estamos sanos. La enfermedad radica cuando esto es desproporcional, ¿correcto? Muy bien. ¿Y por qué entonces ahí radica como enfermedad? Porque al no ser una respuesta proporcional, quiere decir que los efectos colaterales de la respuesta van a hacer daño a tu organismo. Por ejemplo, si yo tengo un perro que me está atacando y libero una enorme cantidad de noradrenalina, por el miedo que tengo a ese perro, ¿no? Entonces, yo voy a hacer taquicardia, sudoración, palpitación, respiración disneica, voy a estresar, pero me he salvado de una mordida de perro. Es correcto. Pero si ustedes liberan esta noradrenalina y no hay ningún beneficio proporcional, se están haciendo daño. Entonces se define la ansiedad porque ya es desproporcional y la respuesta trae problemas sociales desproporcionados al estímulo, ¿ya? Y esos problemas están básicamente relacionados con la noradrenalina, con el eje noradrenérgico. Entonces, esta noradrenalina se libera y tiene efectos centrales en el cerebro y tiene efectos periféricos en los órganos. Entonces, básicamente los efectos centrales de la noradrenalina es un estado de inquietud mental. Inquietud mental. O sea, por la noradrenalina, tu cerebro no para de pensar, no puedes dormir, te sientes embotado, tu cabeza es una pelota hinchada, te duele inclusive un poco los músculos por la tensión. Entonces ya esa inquietud en la cabeza es producto de la noradrenalina por el exceso de actividad psíquica. Y por otro lado, tus órganos, cuando ya es bastante la liberación, vas a tener clínica como las palpitaciones, la disnea, ¿correcto? Los signos del tracto gastrointestinal cólicos, una sensación de urgencia para ir a miccionar o ir a defecar, vas a tener parestesias, hormigueos, vas a tener temblores, te empiezan a temblar algunos grupos musculares, vas a tener necesidad imperiosa para ir a miccionar, va a aumentar tu ritmo de la micción, y así varios signos somáticos, porque ya está somatizando tu exceso de noradrenalina. Entonces, palpitación, disnea, dolor abdominal, parestesias, hormigueo, temblor, vértigo también acá puedes ver, o mareos, inestabilidad, aumento de la frecuencia miccional, son signos ya somáticos de expresión de exceso de noradrenalina. ¿Entendido? Bacán. Y este exceso de noradrenalina también disregula la pulsación de serotonina.
¿Ya? Entonces, cuando hay demasiada noradrenalina, se suele acompañar de caídas de serotonina, cuando es por un tema de estrés. ¿Me entiendes? Entonces, la serotonina es el neurotransmisor que nos daba la tranquilidad emocional. Entonces, nosotros emocionalmente nos sentimos tranquilos, sosegados, en paz, como decimos. Esa es la palabrita, si quieren usarla, paz. Porque ni estás excitado ni estás deprimido, estás en paz. Esa paz es serotonina. Entonces, cuando tienes demasiada estimulación noradrenérgica, inevitablemente baja un poco la serotonina y aparece la irritabilidad. Estás irritado. Irritado. O sea, muy pocos estímulos se requieren para sacarte de quicio y cuando no hay estímulos no te sientes cómodo, estás irritado. La irritabilidad es un signo de caída de serotonina por exceso de noradrenalina. Y es el primer signo que vemos en la transición del ansioso hacia el depresivo. Por eso, recuerden que los trastornos de ansiedad terminan luego migrando a los trastornos de depresión. Y los trastornos de depresión generan ansiedad. Es un círculo que se cierra en los neurotransmisores. Y es por eso que se ha visto que a largo plazo, la mejor terapia, aparte de la psicoterapia, es el manejo con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Ya? Más adelante vamos a volver a esto para hablar de tratamiento. Más adelante. Bien. Entonces, dicho esta introducción a la fisiopatología, la neurobioquímica de la ansiedad, entonces vamos a definir los tipos de trastornos de ansiedad. Entonces, los tipos de trastornos de ansiedad se subclasifican en función de cuál es el posible factor mental de fondo. Entonces, si está relacionado a algún trauma o algún estresor, se llama trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Si está relacionado a signos y síntomas somáticos, se llama trastornos de síntomas somáticos. Si está asociado a problemas disociativos, se llaman trastornos disociativos. Si está asociado a trastorno obsesivo-compulsivo, es el TOC. Si está asociado simplemente a ansiedad, se llama trastornos de ansiedad. Entonces, esos son los subgrupos donde los psiquiatras en la DSM-5 han clasificado a sus patologías de exceso de noradrenalina y de irritabilidad y de ansiedad. ¿Correcto? Bien, esto tradicionalmente se conoce como neurosis, no psicosis, neurosis, ¿ya? Bien, entonces arrancamos. Los trastornos relacionados a los traumas. Entonces, vamos a conversar de qué es un trauma. Entonces, existen dos tipos de trauma, ¿ya? Vamos a definir. El trauma vital, que aplica para el estrés postraumático y para el estrés agudo, y el trauma no vital, que es para la adaptación. Entonces vamos a definir qué es un trauma vital. Un trauma vital es aquel en el que el sujeto casi se muere, en el que el sujeto pudo quedar severamente lesionado o que ha sufrido agresión sexual. Esos son los tres traumas vitales. Posibilidad de morir, quedar severamente lesionado, dañado o abuso o violencia sexual. Entonces esas tres cosas nosotros lo vemos diario en la tele, en las noticias y eso no nos supone un trauma. Entonces para que eso suponga un trauma tiene que ocurrirle a la persona, uno, o tiene que verlo de cerca cómo le ocurre a otra persona en presencia, o tiene que ocurrirle a un familiar cercano, a un amigo muy querido, que se lo cuenta y lo vive como propio, o tiene que trabajar en alguna ocupación donde todo el día ocurran estos eventos. Entonces, si casi te desbarrancas en el bus, cumples el criterio de trauma vital. Si ves cómo una persona en la calle lo balean, también cumples el criterio de trauma vital. Si te cuenta tu mejor amigo o tu mejor amiga que ha sufrido violación, también cuenta como trauma vital para ti. Y finalmente, si trabajas de bombero, policía, médico, emergenciólogo y todo el día ves muertos, violados, quemados, heridos, también cuenta como factor ergonómico para estrés postraumático. Ergonómico significa relacionado al trabajo. Entonces, esa es la definición de estrés vital, ¿ya? Entonces, si este estrés vital, correcto, se acompaña de recuerdos intrusivos. O sea, te sueñas con eso, te da pesadilla, aparecen flashbacks, de la nada aparecen sueños vividos. O sea, tienes constante evocación del evento. Y además se asocia a que tratas de evitar a toda costa aquellas cosas que te hacen recordar el evento. Por ejemplo, ya no vas por esa avenida donde viste el asalto. Ya no llamas a una persona que se relacionó con el evento. O sea, evitas a toda costa esos estímulos. Y adicionalmente, tienes un exceso del estado de alerta. O sea, cualquier cosa te asusta, te alteras, no duermes bien. O sea, tienes exceso de arousal, se llama, de la actividad mental. Entonces, todo eso está catalogando para un trastorno de estrés. Y se divide en trastorno de estrés agudo, porque es de 3 días a un mes del evento. Y postraumático, porque persiste más de un mes después del evento. Eso quiere decir que durante los 3 primeros días de un evento no cataloga de estrés postraumático. No, ni de estrés agudo, porque los 3 primeros días se te da como quien dice plazo para adaptarte al trauma. Estás en shock. Pero si más de 3 días tienes esos recuerdos vividos, esa evitación, esa ansiedad, ese aumento de la arousal, hasta el mes, ese trastorno de estrés agudo. Si te pasas del mes, ya es postraumático. ¿Está bien? Y antiguamente algunos ya catalogaban postraumático crónico, agudo, más de 3 meses, pero ya no hay esa clasificación. ¿Entendido? Bien. Entonces ahora pasamos al trastorno de adaptación. El trastorno de adaptación es cuando has tenido un estrés no vital, ¿correcto? Entonces un estrés no vital es aquel estresor importante, pero que no es muerte, lesión o violación. Entonces implica cualquier otro estresor que sea lo suficientemente importante como para cambiar tu biografía. Por ejemplo, te mudas de un país por un exilio político, o tienes un problema muy grande en el trabajo, te despiden, inclusive sales en las noticias. O de repente, pues, no sé, has tenido un problema personal con alguien muy fuerte, se han ido hasta los golpes, ¿no? No ha habido lesión vital, no ha habido nada, pero el impacto que ha tenido en tu relación familiar te han exiliado de la familia. No lo sé, o sea, puedo enumerar 1000 ejemplos de eventos biográficos que cambian tu vida para siempre, estresores, pero que no suponen riesgo vital, enfermedad severa o violación. Entonces, esos eventos no vitales sí generan un cambio de humor, ¿correcto? Dentro de los 3 primeros meses de ocurrido el evento, y ese cambio de humor se revierte dentro de los 6 primeros meses de solucionado el problema. Eso se llama trastorno de adaptación. O sea, te botaron de tu familia porque le fuiste infiel a tu pareja, te exilió, te botó a la calle, te botaron tus padres, también no te reconocen porque no toleran la infidelidad. Te viste de un día para otro sin nada, sin nadie. Trastorno no vital. Y a partir de ese evento ha cambiado tu humor. Estás triste, callado, irritable, etc. Sin cumplir criterios de depresión, no estoy hablando de depresión, simplemente cambia tu humor.
y está relacionado a los 3 primeros meses posterior al evento, es un criterio. Luego, supongamos que te perdona tu esposa, tu esposo, te perdonan tus padres, te vuelven a aceptar en la familia y el asunto quedó olvidado. Y después de esa reconciliación, dentro de los próximos 6 meses, se te pasa tu cambio de humor. Eso es trastorno de adaptación, para que lo tenga claro. ¿Ya? Bacán. Entonces, con eso hemos repasado las tres patologías relacionadas a los traumas más importantes. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a los trastornos de síntomas somáticos. ¿Qué cosa es un síntoma somático? Entonces, como lo ven ahí estoy resaltando. El cuadro psiquiátrico gira en torno a la preocupación por algún síntoma físico, que es el que genera la ansiedad. Entonces, ahí tenemos el trastorno de síntomas somáticos, donde la preocupación principal es el síntoma. La preocupación principal es el síntoma, ¿correcto? Luego, la ansiedad por enfermedad, donde la preocupación principal es cierta enfermedad. Y luego la conversión al trastorno conversivo, donde la preocupación son signos y síntomas del sistema nervioso central, voluntario o somático. ¿Ya? Entonces déjame explicarte cada uno de ellos. En estos dos, al menos los de arriba, el criterio de tiempo es importante. O sea, la persona por más de 6 meses tiene una preocupación desmedida por un síntoma que usualmente suele ser dolor. Un síntoma desproporcionado. Mientras que en la ansiedad por enfermedad, la persona está preocupada por un diagnóstico, sin presencia de síntomas característicos. Y en el conversivo, la persona presenta clínicas motoras o sensitivas o de otra índole del sistema nervioso central, pero su resonancia magnética está ok, no hay un daño orgánico. ¿Bien? Entonces te voy a poner un ejemplo. Viene un paciente a tu consulta y se queja porque no puede dormir, está con taquicardia, con palpitación, con ansiedad, irritabilidad mental, todo, porque siente que le duele la espalda, demasiado. ¿Cuánto le duele de 10? De 10 de 0 al 10. 10, doctor, me revienta la espalda. Entonces tú lo analizas, le haces sus placas, sus tomografías, va al trauma, todo, y no tiene diagnóstico, pero le duele la espalda. Entonces cuando el dolor, la preocupación es por el dolor, pero no tienes una evidencia orgánica como tal, se llama trastorno de síntoma somático, ¿ya? En cambio, este mismo paciente, te lo voy a poner, va que no puede dormir, está irritable, ansioso, todo, porque cree que tiene metástasis pulmonar. Tú le preguntas si te duele la espalda, un poco me molesta, pero doctor, tengo una metástasis. Yo lo sé, ahí está, hágame las pruebas. Entonces el paciente tiene miedo al diagnóstico, no al síntoma. Entonces se llama trastorno de ansiedad por enfermedad. Es lo que antes se llamaba el hipocondriaco, ¿ya? Eso es típico de un varón joven, de estrato socioeconómico alto, bien educado, que viene muy preocupado por su salud, ¿ya? Y el tercero, el conversivo, es más frecuente en mujeres, que después, ojo, es importante el tiempo que ocurre el signo y el síntoma, después de un evento, entre comillas, traumático, leve, una discusión, una pelea, algo, pasa muy poco tiempo y la paciente entra en un shock y empieza a hacer clínica neurológica. Pero en la resonancia está todo ok. Y esa clínica neurológica puede ser parestesias, paresias, convulsiones, clínica, gestos, clínica nerviosa. Entonces, la paciente se entera que a su hijo lo metieron preso y a los pocos minutos empieza a sentir debilidad en la mano derecha. Entonces se está infartando, le hace la imagen, limpio, pero no mueve la mano. Y después de un tiempo se recupera. Entonces, eso es un trastorno conversivo. Entonces, nota la diferencia de los tres, pero nota cómo los tres están relacionados a la presencia de un síntoma para poder hacer el diagnóstico. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a los trastornos disociativos. Por algo se llaman disociativos, porque su característica es que la persona se divide mentalmente. Se divide. Entonces, ustedes tienen que saber que mentalmente tenemos unidades. Una unidad en el tiempo, una unidad de persona, una unidad de espacio, una unidad de la percepción de la realidad, etc. ¿Ya? Entonces, yo sé que ahorita estoy sentado acá, no estoy en otro lugar, estoy en un horario, en una fecha determinada del año, no estoy en otro lado, y yo tengo una percepción de mí mismo. Yo soy esta persona, no soy otra. Eso es una actividad mental. Entonces, ¿qué pasaría si yo, después de la clase, mi mente me dice que soy otra persona? Y después me dice que soy otra persona. Y luego regreso a ser la persona de la clase. Entonces tengo una identidad disociativa. Es cuando la persona tiene múltiples personalidades. Múltiples